Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ciely Saturno, soy psicóloga y hoy vamos a hablar sobre el duelo y la cuarentena. Vamos a hablar entonces sobre el duelo y la cuarentena. Cuando perdemos algo, una persona o una cosa o una circunstancia de la vida, entramos en proceso de duelo. Esto significa que vamos a pasar por una serie de etapas que ahorita les voy a mostrar respecto a esa pérdida. Ahorita hemos perdido parte de nuestra libertad en el sentido de que no podemos salir de nuestras casas normalmente. Entonces, lo que no estamos pudiendo hacer es identificar que estamos en proceso de duelo. Entonces te voy a mostrar cuáles son las etapas del duelo para ver si tú estás en alguna de esas etapas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las etapas del duelo? Las etapas del duelo son negación, rabia o ira, depresión, negociación y aceptación. Todos pasamos por estas etapas. Es normal vivir un proceso de duelo. Entonces, a lo mejor hay algunas personas que están identificando que están deprimidas y dicen, ay, esta cuarentena, estoy muy triste porque no puedo visitar a mi mamá, porque no puedo visitar a mi hija, porque no puedo estar con mis nietos de repente. Y el asunto es que de repente no están como tal deprimidas, sino que están viviendo su proceso de duelo respecto a esta cuarentena. O hay personas que dicen, ay, no puedo creer que esta es una situación mundial que nos ha llevado a todos, que nos ha afectado a todos, no puedo creer que me tocó a mí. Esa sería la etapa de la negación. Y hay días que te puedes levantar con mucha rabia, porque no puedes salir normalmente, porque tu trabajo no está funcionando igual, porque te despidieron. Entonces estarías en la etapa de la rabia. Lo importante es circular por estas etapas de una manera lo más natural posible, lo más orgánico posible. Y entonces pasar de la negación a la aceptación del duelo. Un camión. Lo importante es, una cosa importante es saber que no se pasa por estas etapas necesariamente en orden. Puedes un día estar en negociación y estar luego pasando a la aceptación y otro día te despiertas otra vez con mucha rabia. Entonces es como un ir y venir por estas 5 etapas hasta que definitivamente llegas a la aceptación. ¿Cómo saber entonces que ya pasó esta etapa de duelo, que ya lo viviste? Bueno, entra un momento en el que tienes que decidir si quieres vivir el duelo o si quieres sufrir el duelo. Si quieres sufrir el duelo, bueno, pues ni modo, vivirás en la depresión o en la rabia. Lo importante es que vivas este duelo naturalmente, porque todos hemos vivido y pasado por algún tipo de duelo. Entonces, una de las maneras o la manera más importante de saber que ya pasaste el proceso de duelo es que cuando piensas en esa circunstancia, en esa pérdida de esa persona, esa cosa o lo que sea, es que ya no sufres por eso. Cuando piensas, ya no sufres. Te puedes acordar con nostalgia, pero no sufrir, ¿ok? ¿Qué pasa si ya estaba en proceso de duelo? Bueno, lo que va a pasar es que este duelo actual se complica. ¿Y qué hay que hacer? Vivir el proceso de duelo anterior, identificar en qué etapa estabas y ver cómo se relaciona con el duelo actual. ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué esto es tan valioso? Porque si estabas en un proceso de duelo anterior, resulta y se complica con eso puede derivar en la consecuencia de la ansiedad. Vas a empezar a sufrir mayores crisis de ansiedad y entonces la ansiedad va a empezar a ser protagonista del duelo. Y esa obviamente no es la idea. La idea es que tú identifiques si estás o no en duelo y si este duelo actual ya no lo sufres. Muy bien. Muchas gracias por escucharme. Dale like, comparte con quien sea útil, revísate y sígueme por mi Instagram, psicóloga.cielysaturno.